Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Ojeda y yo soy psicólogo. Una vez más te doy la bienvenida a un nuevo video y te agradezco todo el apoyo que has dado a este proyecto y el tiempo que dedicas a visualizar mi contenido. Espero que en este espacio encuentres herramientas que aporten valor a tu vida diaria y mejoren tu calidad de vida. El día de hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En este video quiero mostrarte un poco de la historia detrás de este día, así como reflexionar tanto los retos como los compromisos que implica para nosotros los hombres lograr la igualdad y la equidad, más que hacer una explicación sesgada del movimiento feminista o acaparar un espacio que debe de ser para el movimiento de reivindicación de las mujeres. Hoy no nos corresponde invadir el espacio público ni buscar protagonismo, sino cuestionarnos nuestra participación en la deuda histórica que nuestra sociedad tiene con todas las mujeres. Así que vamos para allá. Antes que nada, veamos un poco de historia. El 8 de marzo de 1857 tuvo lugar la primera gran manifestación pública de mujeres obreras textiles en la ciudad de Nueva York. Las trabajadoras de la industria cotton se manifestaron ese día demandando mejores condiciones laborales, condiciones humanas, por ejemplo, reducción de la jornada laboral a 10 horas y salario equiparado al de los hombres, entre otros reclamos. Las manifestantes fueron brutalmente reprimidas, resultando 120 mujeres fallecidas a consecuencia de esta represión. Posteriormente, un poco más tarde, en 1909, se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de la Mujer Trabajadora, respondiendo esto a una declaración del Socialist Party of America. Un año más tarde, la revolucionaria alemana Clara Zetkin propuso celebrar en Copenhague, en recuerdo a las trabajadoras de la industria cotton, el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un par de años después, en 1911, más de 1 millón de mujeres y hombres europeos participaron en diversas manifestaciones por demandas de igualdad para la mujer. Tras estas primeras reclamaciones a favor de la igualdad de derechos, poco a poco se fueron aprobando diferentes leyes que respaldaban las reivindicaciones de la mujer, como por ejemplo el aumento de salario o el derecho al voto, liberándose así de las convenciones sociales que las han oprimido históricamente, al menos en parte. Tiempo después, en 1977, son las Naciones Unidas quienes declaran el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El color morado con que se identifica este día se debe a que era el tono del tejido que las obreras estaban confeccionando el día en que murieron. Todo esto recuerda en los hechos de la fábrica Cotton. Este hecho motivó a las distintas organizaciones feministas del mundo a establecer en 1921 el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, mismo día que conocemos actualmente. El 8 de marzo rememora la lucha por la igualdad de derechos y condiciones sociales, laborales y políticas que las mujeres han exigido al menos desde finales del siglo XIX. Ahora, y esto es muy importante, como mencioné en un principio, hoy no nos toca a nosotros los hombres acaparar el espacio que corresponde a las mujeres y sus demandas, sino reflexionar sobre la forma en que podemos apoyar este movimiento y contribuir a la transformación de nuestras relaciones sociales y la reivindicación de los derechos de la mujer. Tomando esto en cuenta, hablemos de lo que nos toca a los hombres. Podemos dividir esto en dos esferas, lo personal y lo político. Cuando hablamos de lo personal, ¿qué tipo de puntos podemos tocar? Primeramente, el hacer conciencia, el darnos cuenta. Necesitamos urgentemente reconocer que estamos en un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres. No podemos permanecer ajenos, no podemos permanecer ignorantes a los cambios y a los reclamos que nuestro periodo histórico demanda. Necesitamos también escuchar más y criticar menos. Los hombres por mucho tiempo hemos pecado de criticar un movimiento, de criticar medidas y de criticar una realidad que no vivimos, que es ajena a nosotros, que no acabamos de entender y que muchas veces ni siquiera nos esforzamos por empezar a adentrar. Podemos y debemos preguntarnos si las reivindicaciones por parte de las mujeres son peticiones que nosotros hemos tenido que hacer o si estos derechos nos fueron dados y entonces los damos por sentado,
cosa que en el otro género probablemente veamos que no es así. Es urgente reflexionar sobre el mensaje central de todo esto. No será posible avanzar en una sociedad donde la constante es el abuso de lo considerado masculino hacia lo femenino. Tenemos que darnos cuenta que por años, por décadas, probablemente por siglos, hemos considerado la imagen de lo masculino como lo positivo. Todo aquello que es sinónimo de fuerza, de capacidad, de veracidad, y hemos asociado lo femenino en nuestra cultura a todo aquello que es negativo, a cualidades que son negativas, a cualidades que son una forma de menospreciar o de menoscabar al otro. Lo asociamos con términos que tienen que ver con la debilidad, con la falta de capacidad, con la ignorancia. De alguna manera hemos considerado que lo femenino es menos valioso y por lo tanto aquellas mujeres o aquellos seres humanos que tienen esta femineidad en sí han sido relegados por nosotros a ciudadanos de segunda clase. Este punto es muy importante. Tenemos que asimilar que la cultura machista también nos afecta a nosotros. El machismo no es solamente la violencia sistemática que las mujeres experimentan día a día en nuestra sociedad, sino que es un sistema enraizado profundamente en nuestra sociedad y en nuestra cultura y sumamente complejo que pasa facturas muy caras a todos nosotros los hombres. ¿Cómo nos afecta el machismo? Tenemos que darnos cuenta que nuestra capacidad y nuestro derecho a la expresión emocional han sido consistentemente sesgados por este punto que mencionábamos anteriormente, porque insistimos en asociar todo lo que es femenino, como por ejemplo la vulnerabilidad o la emocionalidad, a algo negativo. E incluso consideramos que masculino y femenino son cuestiones que viven únicamente en mujeres y en hombres, respectivamente, negando en nosotros mismos todas esas cualidades y todas esas capacidades femeninas, por llamarlas de alguna manera, que tienen que ver con un lado mucho más humano, cálido o sensible. El machismo ha amputado esta capacidad de expresión emocional por parte de nosotros. El machismo nos ha negado la capacidad de generar redes y vínculos humanos, sociales, de pareja, de amistad, que sean verdaderamente profundos, que sean verdaderamente duraderos, por temor a que eso muestre debilidad, por temor a que eso hable de forma negativa de nosotros y seamos percibidos como dependientes o como emocionales. Tenemos que terminar con esto. Basta ver las estadísticas en un país donde los hombres mueren de enfermedades cardiovasculares, cuando el machismo nos lleva a este papel de hombres proveedores. Nos matamos trabajando. ¿Qué relación tiene esto con nuestras causas de muerte, como los infartos? El machismo nos lleva a una cultura de riesgo, a demostrar la virilidad y la masculinidad a través de una cuestión hegemónica, a través de demostrar que de alguna forma somos más arrojados, más capaces, más aventureros que otros hombres. Y basta ver la cantidad de adicciones, de accidentes de tránsito relacionados con consumo de sustancias que tenemos hoy en día, la cantidad de muertes que estos producen. Basta ver también las cifras de suicidio y recordar lo que mencionábamos hace un momento, esta capacidad sesgada por una cultura machista y patriarcal de la expresión emocional, del cuidado de la salud, el bienestar y el equilibrio mental. Me parece entonces imperante que cuestionemos esto, que cuestionemos la forma en que el machismo nos afecta a nosotros. Necesitamos tener en claro que romper el silencio cómplice ante las conductas machistas es lo más transgresor que podemos hacer. Como mencionamos en un inicio, no nos corresponde ocupar el foco que tiene el movimiento feminista, no nos corresponde ocupar los espacios públicos y las voces que legítimamente corresponden a las mujeres. Nos toca cuestionar esta cultura machista, nos toca cuestionar el rol que nosotros jugamos en ella, de qué forma la reproducimos. Nos toca cuestionar también y señalar las conductas machistas que otros tienen. Como se mencionó muchísimo en el discurso público en estas últimas semanas, romper el pacto patriarcal, no ser cómplices, no ser parte de este sistema machista que de alguna manera nos envuelve y nos solapa a nosotros los hombres.
¿Qué tan capaces somos de cuestionar las conductas que ya sabemos que son criticables, que son cuestionables en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones en la virtualidad en la que vivimos hoy en día, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros hogares? Es imperante que asumamos esta tarea. Me parece también sumamente importante informarnos, ampliar nuestros horizontes y generar un punto de vista crítico e informado. Muchos de los argumentos que escuchamos de parte de hombres hacia el movimiento feminista o hacia muchas de las acciones que se tienen en el marco de estos temas es infundado y es franca y llanamente ignorante. Necesitamos tanto educarnos en las cifras, en los hechos, en los datos, como necesitamos también urgentemente trabajar nuestra capacidad de empatía. Necesitamos darnos cuenta de cómo esta situación se desarrolla, se desenvuelve y afecta a muchas personas. No es mi madre, no es mi hermana, no es mi hija, son seres humanos. El simple hecho de ver a una persona en estas situaciones debería de ser motivo suficiente para cuestionar qué estamos haciendo, para reclamar la solución a esta situación y para involucrarme a mí mismo en la transformación de estos fenómenos sociales y culturales. Ahora, ¿qué podemos hacer en la esfera de lo político? ¿Qué tipo de acciones focalizadas, qué tipo de acciones concretas podemos hacer para empezar a tambalear, a cuestionar y a transformar esta realidad? Un primer paso muy importante: solidarizarnos, ceder no solamente este día, sino en lo general, un protagonismo público que en este contexto no nos corresponde tener. ¿Qué significa esto? Que necesitamos entender que hay una línea muy delgada. Los hombres debemos de ser partícipes del cuestionamiento y de la deconstrucción de este problema social, indudablemente. ¿Cómo debemos hacerlo? Ya lo veíamos hace un momento en la esfera de lo personal, en la esfera de lo privado, cuestionando qué papel juego yo en este sistema machista y siendo capaz de señalar las conductas y actitudes que afectan a las mujeres en mis diferentes ámbitos, invitando a los demás a la reflexión, rompiendo el silencio, no siendo parte de un pacto de impunidad que genere y que respalde y que empodere la violencia hacia la mujer. Sin embargo, lo que no nos toca es acaparar el foco, el espacio público, las cámaras y los micrófonos en un momento en donde las mujeres están exigiendo la reivindicación de sus derechos. Necesitamos participar y aportar nuestro granito de arena, pero necesitamos darnos cuenta que el espacio protagónico no nos toca a nosotros. Los hombres podrán, en el mejor de los casos, ser aliados, pero no ser protagonistas de este movimiento. Siguiendo esta línea de ideas, si hemos de acaparar o de protagonizar algo, que sea en nuestra esfera privada, que sea retando a nuestros compañeros, que sea retando a otros hombres a evidenciar, a romper la complicidad, a romper ese pacto patriarcal. Un punto muy importante o un lugar muy importante en esta lucha, en el que creo que los hombres podemos tener particularmente mucha incidencia, es la cultura corporativa. En las empresas, históricamente, los hombres hemos tenido posiciones de poder, tenemos una brecha salarial y muchos otros privilegios injustos ante mujeres que están igualmente preparadas, que son igualmente capaces y que están igualmente aportando a una organización. Si nosotros hombres sabemos ya que tenemos este tipo de privilegio en las organizaciones, es momento de que pongamos estos privilegios a trabajar y los usemos en favor de este movimiento, los usemos en favor de ayudar a la mujer a generar espacios de trabajo más igualitarios. ¿De qué manera? Abogando por espacios donde podamos concientizar a otros hombres acerca de la equidad de género, buscando o generando espacios en donde se establezcan compromisos claros que nos permitan mejorar las condiciones, las políticas y las acciones en general de esa organización. Necesitamos generar empresas en donde hombres y mujeres colaboren equitativamente en el logro de los objetivos. Y si sabemos ya que nosotros tenemos privilegios, nos toca usarlos para exigir y para reclamar esos espacios y esa apertura al diálogo
para incluir a las mujeres. Ahora también, debemos ser un ejemplo, y debemos ser un ejemplo que marque la diferencia. Debemos de perder el miedo a ser señalados y criticados por otros hombres y asumirnos como una esperanza, como un posible ejemplo que quizás pueda llevar a otra persona a la reflexión. No desde una posición de ego, no desde una posición de querer ser admirado o de querer buscar algún tipo de aceptación social, no, sino desde genuinamente la esperanza de lograr mover una fibra, de lograr enganchar o conectar con algo en otra persona que le ayude a cuestionarse su propia realidad y que pueda entonces sumar en una lucha en conjunto por los legítimos derechos de un grupo de personas como son las mujeres. Para todos aquellos hombres que tienen una posición de liderazgo, para todos aquellos hombres que tienen una voz, que pueden ser escuchados, que tienen este privilegio, necesitamos ponernos un reto: liderar teniendo en cuenta las esferas del cuidado, desde una posición de corresponsabilidad, no de androcentrismo. Necesitamos recomendar y promover el desarrollo del talento femenino. ¿Qué quiere decir esto? Si existen hombres que están en posiciones de poder, que están en posiciones de liderazgo, necesitamos que esos liderazgos comiencen también a cambiar, comiencen también a redefinirse. Necesitamos dejar de lado ese liderazgo tiránico, ese liderazgo androcentrista, es decir, que da todo el foco, todo el apoyo y todos los privilegios a sus compañeros hombres. Necesitamos líderes hombres que sean capaces de desarrollar talento femenino, que empoderen, que recomienden y que impulsen talento femenino dentro de sus estructuras y sus organizaciones, y que además ejerzan el liderazgo entre las demás personas de esa organización de una forma amable, de una forma empática, de una forma sensible y humana. Haciendo esto estamos generando un ambiente, un ecosistema que va a permitir tanto el empoderamiento femenino como la generación de nuevas masculinidades mucho más sensibilizadas a este problema. En definitiva, y a manera de pequeña conclusión, es nuestra responsabilidad usar nuestras ventajas y privilegios, sean los que sean que tengamos, para ayudar a construir una mayor justicia social. Ahora, existen formas de apoyar la lucha feminista desde las masculinidades. Hemos escuchado muchas veces que como hombres no tenemos que protagonizar las marchas de grupos feministas, y así es. En su lucha, ellas son las protagonistas. Sin embargo, algunos de nosotros seguimos sin saber bien cómo podemos accionar ante las injusticias perpetradas por el machismo de nuestra sociedad, especialmente aquellas en las que los gobiernos tendrán que actuar y no lo hacen. Por ese motivo, aquí te voy a dar algunos ejemplos de acciones que puedes hacer en marchas, en protestas y en general en el marco del Día Internacional de la Mujer, sin buscar protagonismos innecesarios. Si conoces a mujeres que acuden a protestar, ofréceles estar al tanto de su estado y de su ubicación desde un lugar seguro. Si te es posible, ofrece también llevarlas o recogerlas en algún punto si es que llegarán a necesitarlo. Si tienes familiares, amigas o pareja que quieran ir a la marcha, puedes ayudar ese día asumiendo la carga de trabajo o responsabilidad que puedan tener ellas en otras labores, de manera que puedan acomodar mejor sus tiempos para participar en el evento. Por favor, respeta la privacidad de quienes protestan. Si bien la difusión de información respecto a las problemáticas por las que se protesta es muy importante, la seguridad de las personas involucradas lo es aún más. Es recomendable no postear fotografías en las que se pueda reconocer a alguien sin su autorización para proteger su integridad física. No decidas tampoco unilateralmente acompañar a una mujer de tu vida. Es mejor que si tu novia, amiga o familiar va a ir a una marcha o protesta, le preguntes primeramente si necesita algún apoyo de tu parte. No solo asumas que por ser joven o porque crees que es frágil, necesitas acompañarla y cuidarla. Si aún así, después de dialogar la situación, decides acudir a una marcha o protesta, asegúrate primero de que no esté planteada como un evento exclusivamente para mujeres. Si ya estás ahí, cerciórate de que no estás dentro de un contingente en el que solo puedan estar mujeres. Normalmente, los espacios mixtos en marchas de mujeres son al final. Espero que esta información sea de utilidad, tanto para entender la importancia de este día, sensibilizarnos ante lo que podemos hacer, ante la responsabilidad que tenemos
y también para aclarar un poco las dudas acerca de cómo podemos participar en este día y en general en esta lucha por reivindicar los derechos de la mujer. 2.700 millones de mujeres en el mundo no pueden accesar a las mismas opciones laborales que los hombres. Tan solo en el 2019, menos del 25% de los parlamentarios en el mundo eran también mujeres. Una de cada 3 de ellas está sufriendo violencia de género en este momento, en alguna parte del mundo. Y de las 500 personas que están en puestos de jefaturas ejecutivas liderando las empresas con mayores ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres. Igualmente, en este mundo de los negocios, tendríamos que transcurrir hasta 2086 para cerrar la brecha salarial si no contrarrestamos la tendencia actual. En el marco de la pandemia y del último año, las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis del COVID-19, como trabajadoras de salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras comunitarias. También se encuentran entre las y los líderes nacionales más ejemplares y eficaces en la lucha contra la pandemia. La crisis ha puesto de relieve tanto la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que soportan. Y desafortunadamente, aquí en nuestro país, cada 4 horas una mujer es asesinada. No podemos seguir pretendiendo que no hay un problema y no podemos seguir siendo parte del mismo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final conmigo. Aquí abajo encontrarás la sección de comentarios. Me encantará leer qué opinas de este tema y cómo consideras que puedes tú abonar a la equidad de género. Recuerda también que si quieres apoyarnos puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te molestaremos mucho ya que subimos solamente un video por semana. Finalmente, quiero simplemente invitar a todos los hombres a la reflexión en este día. Este video lo comparto desde mi más genuino interés y desde mi más profundo esfuerzo por empatizar con la causa y no, como dije en un principio, para acaparar un foco o un foro que creo firmemente hoy corresponde a las mujeres. Espero que este pequeño esfuerzo pueda contribuir en algo a sensibilizar a otras personas y abone a esta causa. Simplemente te recuerdo que yo soy Omar Ojeda, soy psicólogo y este es un espacio para conectar con las personas, desarrollar líderes y potencializar nuestro desarrollo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.